Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jair Antonio Mosochoy. Tengo 26 años. Estoy en la carrera de Ingeniería de Software. Y bueno, el tema que elegí a tratar para para esta ocasión es de mi carrera. ¿Por qué o cómo elegí esta carrera? ¿Qué me llevó a apasionarme a elegir este módulo? Esa es la pequeña anécdota que quiero compartir, ¿no? Y decir por qué. Bueno, todo se lleva hace muchos años, cuando yo tenía creo que 10 años. Me gustaba el tema de los videojuegos, me acuerdo. Jugar en las computadoras, acerca de los videojuegos, jugar, indagar. Y eso como que a veces me llevaba a estar mucho tiempo metido en la computadora. Y a veces había momentos en el que a veces el juego se lagueaba, se colgaba o había problemas X, ¿no? Que de tema informática a veces no funcionaba quizá el teclado o, no, o se malograba un botón o algo por el estilo. Entonces, esto yo a veces para no llamar al encargado de la cabina, se puede decir, o del center, eh, indagaba por YouTube y lo resolvía, pues, de manera eficiente. Lo agarraba y comenzaba a buscar, indagar tutoriales y todo ello. Y lo resolvía, lo llegaba a resolver. Cuando a veces en algunas oportunidades quizás no podía resolverlo, ahí recién llamaba al encargado, ¿no? Para que pueda ayudarme a resolverlo. Eh, ese es más que todo fue el comienzo de cómo me gustó esta carrera, ¿no? De verdad que me gusta bastante. Luego de ello pasó las conexiones con mi familia. Por ejemplo, tengo un tío que estudia ingeniería de sistemas. Entonces como que me motivó me motivó un poco más a que yo también elija esta carrera. O sea, verlo cómo desarrollaba, qué sus trabajos, qué cosas hacía, indagar, las películas que a veces yo veía, las tareas que le dejaban, los software, programas, la programación y todo ello, poco a poco como que indagó y se convirtió en una especie de conjunto que me llevó hacia a estudiar esto, pues, ¿no? Ahora, sí, bien cierto, la ingeniería de software es un poco más como una rama de la ingeniería de sistemas, porque la ingeniería de sistemas es muy general. Entonces, la ingeniería de software es como que un poco más metido. Entonces, yo quise como que no ser como que de los demás, ¿verdad? Porque esta carrera como que la estudia mucha gente, muchas personas. Se ha vuelto demasiado para la gente, hay demasiada demanda para esto. Entonces yo quise indagar un poco más, meterme un poco más, ver de qué trataba un poquito más adentro, ser analista de todo ello. Y me metí a lo que es software, bueno, me acuerdo cuando vine a matricularme en la UTP, eh, yo, verdad, vine con la idea de sistemas, pero cuando ingresé a la Universidad UTP para para pedir información, me acuerdo en recepción, me comenzaron a explicar, me dieron un folleto y comenzaron a explicar un poco más acerca de la carrera de ingeniería de sistemas y también me dieron una opción porque no estaba muy seguro de qué cosa estudiar. Entonces me dieron una opción y fue ingeniería de software. Y cuando me mostraron ¿no? el sílabo, se puede decir, de todos los cursos que tenía que llevar en toda la carrera, eh, me di cuenta de que sí, era lo que estaba buscando, lo que me apasionaba, lo que quería, que sabía que en algún momento en la vida me iba a rendir, o sea, cuenta, ¿no? Porque me gustaba y no hay nada, mejor que estudiar lo que te gusta. Entonces, no lo dudé. Agarré, me inscribí, le dije a mis padres, ¿sabes qué? Quiero estudiar carrera y todo ello. Entonces me dijeron, está bien, comenzaron a apoyarme. Entonces, ese mismo día, me acuerdo, al día siguiente comencé a presentar los papeles, firmé, me hicieron firmar un montón de fichas y todo ello. Y de esa manera como que ingresé, ¿no? Entonces, luego, a lo largo me acuerdo que el primer ciclo fue muy tedioso porque no conocía a nadie. Entonces, llevaba cursos de generales, matemática y cosas así. Entonces, me acuerdo que fue muy complicado a veces indagar cuando la ingeniera, me acuerdo que en el primer ciclo nos pedía muchos trabajos, editar videos, nos pedía programación entre objetos y nosotros recién éramos nuevos, no sabíamos qué cosa era PO en ese entonces, que es programación entre objetos. En conclusión, cuando ella nos pidió un trabajo en grupo, creo que éramos 4 integrantes para hacer un video y presentarlo, para creo que una semana nos dio plazo, pero presentarlo detalladamente, con un fondo de pantalla atrás, con una imagen verde, indagar de las computadoras y muchas cosas más que sí fue muy interesante, la verdad. Entonces fue un rato para nosotros, porque recién estábamos en primer ciclo y no sabíamos acerca de nada. O sea, sí es bien cierto, teníamos conocimientos de qué cosa trataba, pero no cómo hacerlo.
Entonces, de llegar a hacerlo fue un reto de verdad porque éramos nuevos, pero, o sea, llegar a hacerlo fue una motivación más. ¿Por qué? Porque me dio muchas ganas de seguir aprendiendo, porque es muy interesante el tema de la informática. Quizá algunos programas más, indagar, usar lo que es el visual, comencé a usar lo que es la editación de videos, a codificar un poco las con SS, me acuerdo, con estilos el video, porque hay que meterle una introducción, porque la profesora nos pedía una introducción o sea, única. Entonces nosotros no sabíamos crear, porque se hace con Adobe y todo, entonces comenzamos a ver, a ver, a ver, y al final logramos el objetivo, ¿no? Una nota quizá, no un 20 pero una nota prudente para nuestro pequeño conocimiento que en ese entonces teníamos. Y luego eso fue lo que más me apasionaba, ¿no? Luego de ello comenzamos a programar, a meternos a cursos, por ejemplo, ya los cursos, o sea, sí es bien cierto, cuando tú inicias la universidad, al comienzo te juntas con todos porque llevas cursos de carrera, digo, cursos de generales, como matemática, química, física y entre otros. Y cuando ya avanzaba, por ejemplo, tercero o cuarto ciclo, ya los cursos se especializaban en base de datos, o sea, ya me juntaba con mi área, que eran sistemas y software en ese entonces. Y a veces conversar con ellos era como que conversar con un amigo que conoces hace tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas ideas. O sea, a veces yo converso de algo y ellos entienden lo que estoy hablando. No es como que a veces yo converso con un psicólogo, por ejemplo, o una carrera, y no entiende lo que yo le explico. Pero un compañero de la universidad sí entiende, o sea, de mi carrera se entiende lo que digo, y es más, a veces ellos saben más que yo, o a veces yo les enseño, a veces me enseñan, entonces como que nos apoyamos bastante. Y eso hicimos una pequeña, se puede decir, comunidad en la universidad acerca de lo que es sistema y software, y nos llevó, pues, ¿no? Por ejemplo, a estudiar, a crear un grupo y comenzar a pasarnos unos datos, algunas cosas, aprender por aquí, por allá. Y eso fue muy interesante. Esa es una pequeña historia de todas las cosas que me ha pasado en la universidad, en todo ello. Y fue lo que más creo que me ha apasionado hasta ahora conocer esta carrera y estudiar, ¿no? Es por eso que quería compartir y es por eso que elegí este tema, ¿no? De cómo o por qué elegí mi carrera y qué cosas o qué sucesos me fueron pasando a raíz de lo que, no de lo que elegí, o sea, de la carrera, ¿no? En todos los ciclos, de este tiempo, en los años que estoy estudiando, qué cosas me pasaron, qué cosas me surgieron, qué hincapié. Es por eso que como lo vi tan interesante, fue que quise compartir esta pequeña anécdota, se puede decir, esta pequeña mini historia que tengo, pues, ¿no? Entonces, comienzo por ahí, esta es la pequeña introducción de todo lo que yo he hecho. Ahora, sé que a veces la carrera es un poco tediosa porque he tenido compañeros que se han retirado acerca de la carrera. Se han ido, se han retirado. ¿Por qué? Porque a veces es que lo que pasa es que el tema de la programación es un poco lógico. Es mucho pensar, pensar, pensar. Tú piensas, 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 piensas y tienes que llegar a una solución. Te piden algo y tienes que pensar de cómo hacerlo. No, no es matemática, sino es lógica. Tienes que pensar, razonar y sacar una respuesta. Y a veces a algunos no les gusta. Algunos piensan que esto es fácil, que vas a ser hacker y todo ello. Pues no es así. Es un tema así de pensar. Y esa parte, cuando me dejaban mis tareas, me daban esa cosa, ¿no? ¿Sabes qué? Tú desarrollas este programa en tal programa, o sea, en tal software, ya. Y ya yo tendría que ver cómo lo hago. Entonces me daba un problema y yo tenía que establecer el problema en el programa. Por ejemplo, sacar el promedio de 80 alumnos de la nota tal. ¿Cómo lo hacía? Tenía que codificar algunas cosas en NetBeans, me acuerdo, crear la plataforma, se puede decir software virtual, y luego meterlo todo, introducirlo todo en un solo paquete y recién daba. Pero para ello hay que analizar cómo hacerlo, qué cosa poner, el diseño, los logos y buscar imágenes, o sea, ser creativo en esa parte, ¿no? Y algunas personas como que no le gustaba y no avanzaba, ¿no? Sí, es bien cierto, a veces la carrera, como dicen todos, entran muchos y poco a poco se van colando y solo quedan pocos, ¿no? De mi carrera solo quedan algunos. De verdad, tengo comunicación con algunos pocos nada más acerca de esto.
Y nada, eso es poco a poco lo que he podido concretar acerca de ello. Y luego me acuerdo que pasado el tiempo y me tocó el primer trabajo que se llama, o el primer curso que se llama curso integrador. Se llama el curso integrador de software, sistema de software, se llama el curso integrador. Este curso se basaba en que uno tenía que crear un programa y presentarlos a la universidad. O sea, yo tenía que crear un programa y este programa tenía que estar basado en cómo ayudaría a la comunidad, o sea, a las personas a solucionarle la vida un poco más. Entonces, a la poca experiencia que yo tenía en ese entonces y al poco conocimiento acerca de la programación o sea, que tenía que saber o tenía que crear un programa para las que a las personas les facilite un poco más la vida. Y tenía que pensar, me acuerdo que me pasé días pensando en qué cosa le haría un software, le haría más feliz, o sea, más fácil a la vida, a la gente, con el conocimiento que tengo. Y bueno, unos amigos eligieron otro software. Y yo, bueno, yo elegí la parte para un niño. ¿Qué elegí? ¿Qué software elegí para una persona? Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en el colegio, eh, tenía un poco de problemas cuando cambiaba los sistemas de datos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, de kilos a gramos, de gramos a litros y así sucesivamente, ¿no? Al sistema internacional, al sistema inglés. Entonces, tenía esas dificultades de cómo cambiar, por ejemplo, de onzas a litros, de gramos a kilogramos, o así viceversa, ¿no? Entre los dos sistemas, todo ello. Entonces me puse a pensar y dije, ¿por qué no hago un programa que solamente introduzca los datos de cuánto quieres calcular? Por ejemplo, si tienes 1000 kilos, que te arroje todo o sea, todo el resultado, ¿verdad? En onzas, en litros, en todo, en todo. Y comencé a hacerlo, pues, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces comencé a buscar en internet tutoriales, comencé a buscar, me amanecía, me acuerdo, preguntaba por acá, preguntaba por allá, y no me salía. Me salía así la matemática, sí, me salían los cálculos, pero el diseño, ¿por qué? Porque si el programa iba a ser para un niño, me acuerdo, tenía que ser un poco dinámico. ¿Por qué? Porque los niños son de colores, les gustan los botoncitos, les gustan las cosas así, que sean dinámicas. Hasta los adultos nos gustan las cosas dinámicas, ¿no? Pero que sea un programa sencillo para usarlo. Y poco a poco fui haciéndolo, así haciéndolo poquito a poquito. Te tenía que meter acá un cuadrito, una imagen, un sonido, cuando daba clic, hasta que lo logré hacerlo. Sí, es bien cierto, quizás no lo hice perfectamente porque sí tuve un poco de fallas. Como en todo software que cuando uno crea tiene unas pequeñas fallas y es por eso que existen versiones en los software, versión 1, 1.2 y así sucesivamente que corrigen los errores pasados. En este caso no, yo solo era una presentación, tenía que agarrar, pararme al frente, exponer mi programa, me acuerdo con PPTs, exponer de qué trataba, hacia dónde iba, por qué lo hice, por qué lo elegí, de qué serviría en la vida este programa. Entonces, como ese se llama el curso integrador, ¿no? Y ese curso fue como que un destape en mi cerebro porque me hizo pensar bastante y me di cuenta de que nosotros, los programadores o bueno, ingeniería de software e ingeniería de sistemas, somos las personas que en realidad le facilitamos con ciertos conocimientos o con cierta programación, con cierto software, le facilitamos la vida a las personas. ¿Por qué? Porque si es bien cierto, por ejemplo, uno se explica, ¿no? Cómo funcionan los ascensores, cómo uno puede machucar un botón y cómo te puede llevar. Tiene un pequeño algoritmo, una secuencia de reglas. Cuando presionas uno, te lleva al piso uno. Entonces, ¿cómo sabe, no? ¿Cómo sabe este programa a dónde llevarte? Como también cuando una máquina dispensadora de gaseosa o agua, cuando tú presionas el número, por ejemplo, se encuentra en el número 55 y tú me chocas al 55, ¿cómo sabe la máquina que tiene que darte exactamente ese número? Y porque es solamente uno. O sea, uno se pone a pensar a qué, ¿no? ¿Por qué se debe? Y eso a veces hay gente que no le gusta y solamente agarra y presiona su botón, mete sus 2 soles, un sol 50, 3 soles, 10 soles y simplemente recibe y ya no. Pero a las personas como nosotros nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo lo hace o por qué lo hace? ¿Qué cosa que tiene adentro? ¿Cuál es la lógica que se tiene? Por ejemplo, cuando uno mete 10 soles, ¿cómo sabe la máquina que tiene que darte devuelto? Entonces, todas esas cosas, bueno, nosotros, bueno, me imagino que todos de mi área, de mi campo,
nos importa, nos interesa, nos gusta esta parte. Es como usted, profesor, ama el arte, le gusta mucho el arte escénico y nos enseña bastante acerca de ello. Entonces es un tema que a usted le apasiona, es un tema que usted dice una mímica u otra, entonces a usted le gusta eso y quiere compartir su conocimiento con nosotros. Lo mismo con nosotros, lo mismo pasa conmigo, por ejemplo. Cuando a veces sé algo, porque me gusta saber bastantes cosas, quiero compartirlo, quiero decir a las personas así no es, todas esas cosas así. Me gusta enseñar, se puede decir, los conocimientos que yo pueda tener, ¿no? Enseñarle y decir a las personas o la gente, mi familia, amigos y todo ello, compartirle lo que yo sé. Esa fue una de las cosas más tediosas que puedo haber tenido, que sí, me acuerdo, me amanecí horriblemente eh, para hacer ese programa, indagar, tuve que pasar bastantes cosas, me acuerdo. Y otro que me enseñó en el tema de la universidad, que me enseñó a ser un poco como que solidario, un poco, se puede decir, no arrogante, me enseñó a ser humilde, un poco en los que es trabajos. Por ejemplo, sí es cierto, en la universidad hay gente que no apoya. Por ejemplo, hacemos un grupo de cuatro y solo trabajan tres y uno no hace nada, tontea. Por ahí ya, ¿no? Y bueno, y uno ya, bueno, se lo cuenta porque al fin y al cabo es compañero, uno se lo cuenta, pero no hizo nada. Entonces, yo siempre he trabajado solo, por ejemplo. Al máximo trabajaba de dos, pero, pero mis tareas o mis proyectos, o por ejemplo las exposiciones que he tenido, siempre los he trabajado solo. Pero también sé, o sea, tampoco me lo quiero cargar todo. Por ejemplo, tengo muchas exposiciones y no lo voy a hacer todo solo, sino me gusta trabajar en equipo también, pero prefiero hacerlo solo porque sé que en la universidad hay gente que no hace nada. Entonces, no comparto esa idea. O me gusta trabajar con gente que sí hace, o que conozca, ¿no? Por ejemplo, conozco un grupo y sé que ellos van a hacer, acá me meto y hacemos juntos, pues, ¿no? Porque todos queremos también, tenemos derecho a descansar, pero también tenemos que aportar. Si no, no, pues. Entonces, hubo un día que hubo, no, creo que fue hace 3 años, 2 años, que estaba en un curso que se llama o Administración de Negocios, no me acuerdo. Entonces, me metí a cursos me acuerdo que era el final. Y el final era presentar un proyecto acerca de toda la clase y tú elegías acerca de un tema en especial o elegías una empresa y esa empresa como que la exponías, ¿no? Que es su visión, misión, sus valores, todo ello. Entonces, me acuerdo que no fui a la clase. Por motivos personales no llegué a ir a la clase. Entonces, fui a la siguiente semana, porque me tocó una vez por semana, fui a la siguiente semana a la clase y me metí. Y justo ya habían elegido los grupos. Entonces yo levanto la mano y le digo, profesor, yo no tengo grupo, ¿cómo puedo hacer? Y el profesor me dijo así, bueno, si tú no tienes grupo es porque no has venido. Y si no has venido eres vago, me dice. Así que no creo que nadie te quiera en los grupos, me dijo. Delante de todos, ¿eh? Y yo agarré y dije, bueno, profesor, entonces lo hago solo, si desea. Y me dijo, encima encima no eres humilde. Bien, vas a hacerlo solo y yo te voy a elegir el tema, me dijo el profesor. Y era finales, me acuerdo, porque o sea, se acumula todo, pues. Yo llevaba 7 8 cursos, me acuerdo, y eran 8 exámenes finales, no el mismo día, obviamente, pero intercalados, pues un día martes, miércoles, sucesivamente. Entonces me acuerdo que el profesor me eligió un tema y me dijo, vas a hacer esta empresa. Ya, creo que me eligió Inca Kola, si no me acuerdo. Vas a hacer Inca Kola, vas a hacer esto, y vas a explicarme todos estos detalles. Y era bastante. De verdad que era demasiado extenso. El tema era muy extenso, era muy extenso. Entonces yo agarré y, bueno, me puse a pensar y dije, pucha, ¿qué hice, no? De nada me sirvió ser así, pero tenía que chantarme. No podía, no había marcha atrás. Y comencé a amanecerme, me comencé a amanecer, comencé a indagar, y tenía que aprenderme de memoria todo el proyecto. ¿Por qué? Porque era una exposición y las exposiciones no tienen letras, tienen solamente algunas imágenes, quizá algunos textos se puede decir, pero más tienen imágenes, ¿no? Para que explique la imagen, de qué trata la imagen. Esta imagen trata de acá, y entonces como ahí te guías. Por ejemplo, cuando yo veía la empresa Coca-Cola, cómo inició, sabía la historia.
O sea, ya me había programado para que sepa la historia, solamente ver esa imagen, pero no era fácil aprenderlo. Entonces tenía que indagar, porque Coca-Cola, los valores, y muy aparte teníamos que ver qué cosa haríamos nosotros para que esta empresa sea un poco mejor, o sea, sea un poco más de lo que ya es. Y Coca-Cola es grande. Entonces, ¿qué más necesitaría Coca-Cola? Tenía que pensar una idea, en qué cosa. Entonces, expuse al final, sí, solito, con terno, bien así, y me paré al frente y comencé a exponer, solo. Y me saqué, si no me equivoco, entre 17 y 18, y lo hice solo. Entonces tuve las gallas de hacerlo, y eso me enseñó a no a trabajar en equipo, la verdad, porque se me complicó mucho para los otros exámenes. Y eso, profesor, fue lo que más, esas mis historias, mi anécdota, lo que más me interesa, se puede decir, en esto y lo que es que decidí contar, ¿no? Como vuelvo a repetir, valga la redundancia. Ese es, y bueno, para culminar, profesor, aún me faltan algunos, 2 ciclos para poder culminar el curso, la universidad, pero estoy muy contento, estoy muy feliz de que siga estudiando a pesar de la coyuntura. No tengo todavía, no he acabado todavía la universidad y tengo 2 trabajos que se basan a mi carrera y eso me hace muy feliz, la verdad. No, tengo ya, me gano la experiencia poco a poco y poco a poco me motivo, ¿no? Y me motivo solo, ¿no? Y gracias a su clase, profesor, le digo sinceramente, eh, he podido comprender algunas cosas de cómo quizá con las mímicas, como usted me enseñaba, que no es que yo tampoco esté lo veo así, sino que me gusta cómo siento que con las mímicas la gente me entiende un poco mejor. Bueno, profesor, este video no ha sido quizá tan extenso y tan corto, pero espero que le haya gustado bastante acerca de cómo elegí carrera, porque fue el tema que más me interesó y lo elegí para presentarlo. Nada, que tenga una buena noche y hasta luego, profesor. Muchas gracias por haberme escuchado.